Y si te dijera que una de las mayores estructuras de poder de la historia occidental, el poder temporal de los papas, su autoridad para coronar y deponer reyes, la propia existencia de un Estado gobernado por el Vaticano durante más de 1000 años, se construyó sobre una mentira, no una mentira hablada, susurrada en pasillos oscuros, sino una mentira escrita, un documento, quizás el documento más poderoso y al mismo tiempo más fraudulento que el mundo haya visto jamás. Un arma secreta, forjada en el corazón de un imperio en ruinas, que reclamaba lo impensable, que el emperador Constantino, el Grande, 4 siglos antes, había entregado el dominio sobre Roma, Italia y todo el imperio romano de Occidente al obispo de Roma. Hoy vamos a rasgar el velo del tiempo. Vamos a entrar en el scriptorium secreto donde nació esta falsificación y a seguir su rastro de tinta y sangre a través de los siglos. Esta no es la historia que te contaron. Esta es la historia de la donación de Constantino, el fraude que coronó un imperio. Para entender la audacia de esta mentira, debemos regresar a su escenario, el siglo VIII. El glorioso imperio romano de Occidente no es más que un recuerdo, un cadáver devorado por décadas de invasiones, plagas y caos. Italia es un tablero de ajedrez peligroso y fragmentado. En el norte, los reyes lombardos, bárbaros arrianos, amenazan la propia Roma. En el sur, focos de poder bizantino luchan por sobrevivir. Y en Constantinopla, el emperador de Oriente, el heredero oficial de Roma, está demasiado lejos y demasiado ocupado con sus propias crisis para ser un protector fiable. Y en medio de todo esto está el obispo de Roma, el Papa. Hoy lo imaginamos como una figura de poder incuestionable, pero en la época su posición era desesperadamente frágil. Es un líder espiritual, sí, pero en un mundo gobernado por la espada, su autoridad es constantemente desafiada. Es un gran propietario de tierras, pero sus dominios están a merced de cualquier señor de la guerra ambicioso. El Papa necesita un protector poderoso, cercano y sobre todo, legítimo. Lo encuentra en los francos, la nueva potencia ascendente al oeste. Se forja una alianza. El Papa unge a Pipino el Breve como rey, y a cambio, Pipino derrota a los lombardos y dona territorios en Italia central al papado, creando el embrión de los estados pontificios. Un acto que parece resolverlo todo, pero no es así, porque el poder concedido por un rey puede ser arrebatado por otro. El papado necesitaba algo más, una base de autoridad que no viniera de un rey bárbaro, sino del propio imperio romano. Una reivindicación tan antigua, tan sagrada, que ningún monarca se atrevería a cuestionar. Y si esa reivindicación no existía, tendría que ser inventada. La historia de la donación de Constantino no es solo la historia de un fraude. Es la historia de cómo la Iglesia, acorralada, no solo sobrevivió, sino que reescribió las reglas del poder, transformando su mayor debilidad en su mayor fuerza. La Roma del Papa Esteban II, a mediados del siglo VIII, es una sombra de su gloria imperial. Sus antiguas murallas protegen a una población disminuida, atormentada por el recuerdo de las invasiones y por la amenaza constante a sus puertas. Los lombardos, señores del norte de Italia, miran a Roma con codicia. Son cristianos, sí, pero arrianos, vistos por Roma como herejes, y su ambición no conoce límites. El protector tradicional de Roma, el emperador bizantino, es un aliado fantasma. Separado por cientos de kilómetros de mar y tierra y por una creciente división cultural y teológica, el Basileus de Constantinopla está más preocupado por los persas y los árabes en sus fronteras orientales. Para Roma, sus promesas de ayuda son vacías, su autoridad, una ficción. El Papa está solo. Su correspondencia de la época es un registro de desesperación, de súplicas urgentes que se pierden en el vacío. Es en este escenario de abandono que el Papa Esteban II toma una decisión sin precedentes. En el 754 hace lo que ningún papa había hecho antes. Cruza los Alpes helados y va, personalmente, a implorar la ayuda de un rey bárbaro. Su destino, la corte de Pipino, el Breve, rey de los francos. Esta no es solo una reunión diplomática,
es una reorientación geopolítica. El papado, durante siglos orientado hacia Oriente, hacia el Imperio Romano de Constantinopla, ahora gira su eje hacia Occidente, hacia el nuevo mundo germánico. La alianza se sella con el más sagrado de los rituales. El Papa unge a Pipino y a sus hijos, confiriendo a la nueva dinastía carolingia una legitimidad divina que ninguno de sus rivales poseía. A cambio, Pipino cumple su parte. Invade Italia, derrotan a los lombardos y dona al Papa las tierras que ha reconquistado, incluyendo el exarcado de Rávena. Es un triunfo. El patrimonio de San Pedro es ahora una realidad territorial, pero el triunfo revela una falla fundamental. El poder del Papa en Italia ahora depende de la generosidad y la fuerza militar de un rey franco. Es un poder concedido, no un derecho inherente. La donación de Pipino, aunque real, era reciente y se basaba en la conquista. La Cancillería papal, la maquinaria burocrática e intelectual de la Iglesia, sabía que necesitaba una fundación más antigua, más sólida, una fundación que no pudiera ser cuestionada. Es en este momento, en algún scriptorium silencioso entre los años 756 y 760, cuando la idea más audaz toma forma. La solución no vendría de la espada de los francos, sino de la pluma de un falsificador. El plan era crear un pasado que nunca existió. Un pasado que le daría al Papa no solo un pedazo de Italia, sino el derecho de gobernar el propio Occidente. El documento que emergió de la Cancillería papal era una obra maestra de la falsificación, un acto de imaginación histórica tan atrevido que rozaba la genialidad. Presentado como un edicto imperial oficial, el Constitutum Donatio Constantini, la donación de Constantino, contaba una historia fantástica. La narrativa era ingeniosa, transportaba al lector de vuelta al siglo IV. El emperador Constantino, afligido por la lepra, es milagrosamente curado por el Papa Silvestre I. En gratitud, el emperador, antes de trasladar su capital a Oriente, a la Nueva Roma, Constantinopla, decide otorgar al Papa y a sus sucesores un poder sin precedentes. Primero, la primacía espiritual sobre todas las demás iglesias, incluidas las de Oriente. Segundo, el Palacio de Letrán en Roma. Y entonces, el golpe maestro, el dominio temporal, el imperium sobre la ciudad de Roma, todas las provincias de Italia y todas las regiones de Occidente. Constantino, según el documento, entrega humildemente sus insignias imperiales al Papa, reconociéndolo como el verdadero poder en Occidente, y se retira a Constantinopla para no eclipsar la nueva gloria de Roma. Era perfecto. El fraude no solo legitimaba la posesión de las tierras donadas por Pipino, sino que las recontextualizaba. Pipino no estaba dando nada nuevo, estaba meramente restituyendo al Papa lo que le pertenecía por derecho desde hacía más de 400 años. La alianza con los francos ya no era un acto de sumisión del Papa a un rey, sino un acto del rey sirviendo a su superior espiritual. La transferencia del poder imperial de Roma a los francos, que ocurriría con Carlomagno, era, bajo esta luz, una concesión hecha por la autoridad papal. La donación era una bomba de tiempo jurídica e ideológica. Establecía la superioridad del poder espiritual sobre el temporal. Afirmaba que la corona del emperador, en el fondo, estaba a disposición del Papa. Era la justificación para la teocracia, el argumento final en cualquier disputa entre el altar y el trono. Y durante siglos, funcionó. El documento fue copiado, archivado, integrado en colecciones de derecho canónico. Aunque no se invocaba constantemente, su poder latente siempre estaba ahí. Cuando el Papa León IX, en el siglo XI, quiso afirmar su autoridad sobre el patriarca de Constantinopla, utilizó la donación. Cuando los papas reformadores como Gregorio VII lucharon contra los emperadores alemanes por la querella de las investiduras, la lógica de la donación, la de que el poder espiritual era la fuente del poder temporal, estaba en el corazón de sus argumentos. El fraude se había convertido en un pilar del orden mundial medieval. Un pilar construido sobre arena, pero un pilar que nadie, durante mucho tiempo, se atrevió a inspeccionar. Un imperio de papel, por muy bien construido que esté, eventualmente muestra sus grietas. Y a lo largo de los siglos, el fantasma de Constantino,
comenzó a ser acechado por la duda. Las primeras impugnaciones no fueron ataques directos, sino un escepticismo silencioso. Ya en el año 1001, el emperador Otón de Trece, en su sueño de renovar el Imperio Romano desde la propia Roma, denunció la donación como una mentira. Pero su crítica fue más política que filológica. Veía el documento como un obstáculo para sus ambiciones, una invención de los papas para disminuir su poder. Su muerte prematura enterró la controversia. En los siglos siguientes, durante las amargas luchas entre papado e imperio, la autenticidad del documento fue cuestionada esporádicamente por partidarios del poder imperial, pero siempre en un contexto de disputa política, no de análisis histórico. La llamaban falsa porque no servía a sus intereses, no porque pudieran probar su falsedad. La verdadera amenaza para la donación no vendría de los emperadores, sino de un nuevo tipo de hombre forjado en las ciudades y universidades de la Baja Edad Media, el erudito, el humanista, hombres que estaban redescubriendo el mundo antiguo, no a través del filtro deformado de los compiladores medievales, sino directamente en sus fuentes originales. Estaban desarrollando un nuevo y peligroso superpoder, el sentido crítico. Leían a Cicerón y notaban que el latín del siglo IV era muy diferente del latín utilizado en la donación. Estudiaban la historia romana y percibían anacronismos flagrantes. ¿Cómo podría Constantino donar provincias que el imperio ya no controlaba? ¿Cómo podría usar términos y títulos que solo surgirían siglos después? Las dudas se acumulaban, ya no como propaganda política, sino como evidencia intelectual. El documento, que había resistido a ejércitos y emperadores, estaba a punto de enfrentarse a un enemigo mucho más letal, un filólogo armado con un texto. Europa está en los albores de una nueva era. La imprenta está a punto de nacer. El imperio bizantino vive sus últimos días. Y en Nápoles, un humanista y secretario papal llamado Lorenzo Valla está a punto de cometer el mayor acto de demolición intelectual de su época. El Papa Eugenio IV estaba en conflicto con el rey de Aragón y Nápoles, el patrón de Valla. En medio de esta disputa, la donación de Constantino fue nuevamente invocada para justificar el poder papal. Para Valla, esto fue la gota que colmó el vaso. Decidió examinar el documento no como un artículo de fe, sino como un texto histórico. Y lo que encontró fue devastador. Con la precisión de un cirujano, Valla diseccionó el fraude. El lenguaje demostró que el latín no era el del siglo IV, sino un latín bárbaro, típico del siglo VIII, plagado de errores y expresiones que un verdadero emperador romano jamás usaría. La historia. El documento mencionaba Constantinopla, pero la ciudad todavía se llamaba Bizancio en la época de la supuesta curación de Constantino. Mencionaba sátrapas, gobernando junto a patricios, un absurdo para la administración romana. La propia palabra feudo, feudum, que aparecía en el texto, era un término germánico que no entraría en el vocabulario hasta siglos después. El análisis de Valla fue despiadado. Cada frase, cada palabra, cada detalle histórico gritaba: ¡fraude! No era una opinión, era una prueba. El documento que había sustentado las reivindicaciones papales durante 700 años no solo era una mentira torpe. Una farsa que solo pudo sobrevivir en una era de ignorancia, la edad de las tinieblas, que los propios humanistas ahora definían y despreciaban. El golpe fue mortal. Aunque la Iglesia colocó el Tratado de Valla en su lista de libros prohibidos e intentó sofocar el escándalo, era demasiado tarde. Con la invención de la imprenta, su análisis se extendió como la pólvora por toda Europa. El arma secreta del papado había sido expuesta a la fría luz de la razón. El imperio de papel se había derrumbado. El fraude fue desenmascarado. Pero, ¿realmente importó? La ironía de la donación de Constantino es que, en el momento en que se demostró su falsedad sin lugar a dudas, su trabajo ya estaba hecho. Los estados pontificios eran una realidad política y territorial. La idea del Papa como soberano temporal, un jugador en el escenario de la política europea, estaba profundamente arraigada en la conciencia occidental. La mentira, por haber sido creída durante tanto tiempo,
se había transformado en una especie de verdad. Moldeó instituciones, justificó guerras, definió las relaciones entre la Iglesia y el Estado de una manera que sobrevivió a su propia exposición. Los papas continuaron gobernando Roma y sus territorios hasta la unificación de Italia en el siglo XIX, casi 1100 años después de que se concibiera el fraude. La historia de la donación de Constantino es más que una curiosidad medieval. Nos obliga a cuestionar la naturaleza misma del poder y de la verdad. Muestra cómo las narrativas, incluso las falsas, pueden ser más poderosas que los ejércitos. Cómo la autoridad puede construirse no solo con piedra y acero, sino con tinta y pergamino. Nos recuerda que la historia, tal como la conocemos, es siempre una interpretación, un campo de batalla donde los documentos pueden ser armas y la verdad, la primera víctima. Al final, el documento era falso, pero el imperio que ayudó a construir fue terriblemente real, y sus sombras se extienden hasta nuestros días. La historia está llena de secretos como este, de verdades ocultas bajo capas de propaganda y tiempo. ¿Qué otro gran mito histórico te gustaría que desveláramos? Deja tu sugerencia en los comentarios. Si te ha gustado sumergirte en este lado B de la historia, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte nuestra próxima investigación. Hasta entonces, sigan cuestionándolo todo.